Hola, ¿qué tal? Buen día. Espero todos estén muy bien. Vamos a realizar la explicación del ejemplo número 3 del tema de análisis estructural por el método de nodos. Este es el ejemplo número 3, en donde tenemos una conexión en A, un perno sin fricción, y en C un balancín o un rodillo. Esto es muy importante para hacer nuestro primer diagrama de cuerpo libre. Aquí está el procedimiento. El paso número 1 es determinar las reacciones. Esta conexión, perno sin fricción, nos genera dos reacciones. Esta nos genera una reacción. Las colocamos y debemos de determinar su valor y su sentido, su dirección. Empezamos con nuestra ecuación respecto de x, r a x más los 3 kilonewtons igual a 0, por lo tanto, Rx es de menos 3 kilonewtons. ¿Qué significa esto? La fuerza no va hacia la derecha, sino va hacia la izquierda. Suma de fuerzas en Y. RY más RCY, no hay otra fuerza. Lo igualamos a 0. Como no la puedo resolver, me voy con mi suma de momentos. ¿Respecto a qué punto? Respecto al punto en donde tengamos más reacciones. Entre el punto A donde hay dos reacciones y el punto C donde hay una sola reacción, pues escogemos el punto A. RCY me generaría un momento antihorario, lo multiplicamos por los 4 metros. Esta fuerza de 3 kilonewtons me generaría un momento horario, menos 3 kilonewtons por los 2 metros. Si la fuerza está en X, la distancia está en Y. Lo igualamos a 0. Hacemos el despeje. RCY me da de 1.5 kilonewtons. Positivo, el sentido es correcto. Regresamos a nuestra ecuación de fuerzas en Y. RY me da de menos 1.5 kilonewtons. ¿Qué significa? Que no va hacia arriba, sino va hacia abajo. Colocamos nuestro diagrama de cuerpo libre con las restricciones, ya con el sentido correcto, y empezamos a analizar, empezamos a verificar respecto a qué nodo nos conviene iniciar el procedimiento. En el nodo A conozco dos fuerzas, no conozco dos. En el nodo B conozco una fuerza, desconozco 3. En el nodo C conozco una fuerza, desconozco 2. Y en el nodo D pues no conozco nada y desconozco 3. ¿En dónde conozco más fuerzas? En el nodo A. Entonces empezamos a hacer nuestro análisis en ese punto. Este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Empezamos con suma de fuerzas en X. Menos 3 kilonewtons más FAD coseno de 30 más FAB coseno de 45 igual a 0. Si es negativo pasa a positivo, es una ecuación que depende de dos variables, no la puedo resolver, paso a mi ecuación respecto de Y. Menos 1.5 más FAD seno de 30 más FAB seno de 45 igual a 0. Si es negativo pasa a positivo. Dos ecuaciones, una incógnita, no lo resuelvo, pero con esta ecuación respecto de X ya formo un sistema 2×2. Este sistema 2×2 lo resuelvo y me queda que FAD me da de 4.09 FAD y que FAB menos 0.77. Ya sabemos que este signo negativo lo que nos indica es de que la fuerza va en sentido contrario, va hacia abajo en este caso. Procedo ahora a analizar el nodo C. En el nodo C conozco esta fuerza y desconozco 2. Suma de fuerzas en X menos FDC coseno de 30 menos FBC coseno de 45 igual a 0. No la puedo resolver, me voy con las fuerzas en Y. 1.5 va hacia arriba más FDC seno de 30 más FBC seno de 45 igual a 0. Si es positivo pasa a negativo. Me queda un sistema 2×2. FDC me da de 4.09 y FBC de 5.01. El sentido negativo me indica que va contrario. Actualizo mi diagrama de cuerpo libre. Ya obtuve estas dos fuerzas, La única fuerza que me hace falta conocer
es FBD. Analizamos el nodo B, tenemos su diagrama de cuerpo libre ya con las fuerzas que sí conozco en su sentido correcto, y aquí puedo identificar que esta fuerza se encuentra en el eje Y, por lo tanto no necesito hacer suma de fuerzas en X. Hago mi ecuación respecto al eje Y, más, y esta fuerza, menos. Si es negativo pasa a positivo, estos dos valores lo puedo determinar mediante la calculadora, y ya me queda que FBD es de 4.09 kilonewtons. Ya determiné todas mis fuerzas, actualizo mi diagrama de cuerpo libre y ya puedo identificar que esta fuerza está en compresión, tensión, tensión, compresión. Espero el procedimiento haya sido claro. Estamos en contacto y seguimos trabajando de la mano.